buenas noches, bienvenidos a Arte y Ciudad, un programa dedicado a los artistas, a la creación, dedicado a los innovadores, a todos aquellos que de alguna manera forman parte de las industrias culturales, de las industrias de lo que ahorita se llama la economía naranja, donde están las artes visuales, el teatro, la música, la literatura y todas las expresiones de las artes, pero también los que están innovando en otras propuestas. Un programa dedicado a la ciudad, aquella querencia, aquella donde habitamos, aquella que caminamos, aquella ciudad que sentimos. Un programa dedicado a la ciudad de Maracay. Esta noche tenemos un invitado, un reconocido artista venezolano de importante trayectoria, apreciado en el acontecer cultural de nuestro país y en el estado Aragua. Vamos a saber de quién se trata. José de Jesús Moros Manso, conocido en los círculos artísticos como JJ Moros, es un escultor abstracto y muralista venezolano residente desde su juventud en la ciudad de Maracay, donde ha desarrollado una vasta obra de todo su proceso creativo. JJ Moros residía en Caracas, pero al culminar su bachillerato en 1966, decidió estudiar en la Universidad Central de Venezuela, Campus Maracay, en la Facultad de Ciencias Veterinarias. Es así como se traslada a esta ciudad y posteriormente, en el año 1972, se gradúa de médico veterinario con los más altos honores a los 22 años. Optó por no ejercer la profesión como tal, pero sí en la docencia en el mismo campus, de la cual ya está jubilado. Estudió dibujo en la Escuela de Artes Visuales de Maracay con el maestro Roberto González. A partir de 1980, este respetado artista le da un vuelco a su carrera y empieza a desarrollar su propuesta escultórica desde la abstracción geométrica. Allí se inicia toda una amplia trayectoria de un artista heredero de la tradición moderna de nuestros grandes maestros, quien ha recibido más de 30 galardones y distinciones y también ha realizado importantes muestras colectivas e individuales en los museos más significativos del país y a nivel internacional. JJ Moros se ha convertido en una referencia vital dentro de la escultura contemporánea en Venezuela, lo que lo ha catapultado como uno de los más grandes en esa disciplina. En el espacio público posee varios murales en la ciudad de Maracay y en Caracas. También está representado con un conjunto de sus obras escultóricas ubicadas frente al edificio sede de la alcaldía de Maracay. La obra de JJ Moros se levanta sobre la articulación geométrica con impecable factura y una organizada composición en la misma. En esos aspectos se encuentra el concepto clave que determina sus acciones y define la esencia filosófica de su trabajo, como es la construcción del espacio como fuerza primordial y ontológica. Para Idelisa Rincón, es un honor presentar en su programa Arte y Ciudad a este connotado artista orgullo de Venezuela y muy especialmente de los maracayeros. Con ustedes, JJ Moro. Buenas noches, JJ, bienvenido a Arte y Ciudad. Es un honor tenerte con nosotros. En el pasado programa que tuvimos aquí, en esta importante televisión, TIC Televisión, que nos abre los espacios y que nos abre nuevamente las puertas para estar con Arte y Ciudad, tuvimos muchísimas ocasiones de compartir desde el afecto en algunas ocasiones. Es un gusto volverte a tener nuevamente después de muchos años, ahora en Arte y Ciudad. Bienvenido, JJ. Buenas noches, Idelisa. Buenas noches, la audiencia de Arte y Ciudad, los ciudadanos de Maracay y los ciudadanos del centro del país que nos ven a través de la televisora. Bueno, hoy vamos a tener realmente una fiesta de preguntas contigo, JJ. En este tiempo de pandemia, quisiera preguntarte inicialmente, ¿qué ha hecho el reconocido artista venezolano y escultor en tiempos de pandemia con su trabajo? Bueno, la pandemia ha significado, no solo para mí, sino para todos los artistas, diversas salidas, diversas posibilidades, porque lo primero que le está pasando es que uno se encuentra consigo mismo con mucha más frecuencia que lo habitual, pues. Entonces, ese encontrarse consigo mismo es también escarbar, revisarse en cosas que tenías pendientes, cosas para las que buscabas tiempo y que ahora tienes el tiempo, pues. Entonces, el trabajo del artista es indetenible, sea por lo que sea. Entonces, yo mantengo mi trabajo
una parte del trabajo de taller con nuevas condiciones, con aislamiento, con cosas, y el trabajo interno, el trabajo ya más propio del estudio, de la preparación de piezas, del desarrollo conceptual, de la preparación de exposiciones. O sea, yo estoy trabajando distinto, pero trabajando. JJ es, por supuesto, un escultor donde aborda fundamentalmente el hierro. Hay una pregunta que siempre la he querido hacer en relación a tu propuesta y siempre la dejo en el tintero. Quisiera saber, en los inicios tuyos, cuando comenzaste a trabajar el hierro, ¿cómo hacías? Porque bueno, tú eres médico veterinario de profesión, profesor universitario también, además en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Veterinaria de aquí de Maracay, pero pues desde esa profesión, desde su alma creadora, nació aquel escultor que hoy en día pues ha recorrido importantes espacios a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Cómo abordas el hierro? ¿Tú ya habías hecho una soldadura? Porque tus trabajos escultóricos desde el inicio fueron con el hierro. Bueno, la historia es muy bonita y la historia reúne la veterinaria y la escultura. Claro, o sea, yo creo que previamente hay que decir que yo tuve la suerte de estudiar bachillerato y el Museo de Bellas Artes de Caracas me quedaba en la ruta entre mi casa y el liceo o el Colegio Salesiano en Sarria. Entonces, mis visitas de escape, de salida de clase, eran el Museo de Bellas Artes, en la época que lo dirigía Miguel Arroyo. Entonces, yo tuve la oportunidad de ver montones de cosas sin saber lo que eran, sin tener la conciencia de qué era aquello, pero sin tener la conciencia del alma de artista. Era el sitio vacacional de los compañeros. Salíamos y nos íbamos caminando, nos compramos un helado tal y estábamos en el Museo de Bellas Artes, después nos íbamos para el Parque Los Caobos, pero entrábamos al museo rutinariamente. Entonces ya yo había visto, tenía mucho ojo viendo las esculturas en hierro y después conocía, después de eso, pues todo el bachillerato, toda la universidad conocía el trabajo de hierro. Llegó un momento en que la universidad estaban liquidando, sacando de inventario unos materiales y había una jaula para conejos que me servía para la casa de Caracas, la casa de mi mamá. Entonces yo hice todos mis trámites y me aprobaron una jaula para conejos que tenía unos defectos, porque tenía unas partes, estaba desincorporada precisamente porque tenía unas partes rotas, una parte oxidada y otra parte despegada de soldadura. Y salí a buscar una casa, una herrería donde me remendaran la jaula, me le pusieran el piso nuevo y soldaran las partes rotas. Cuando estaba en esa herrería, se me ocurre, por no dejarle, digo al señor, hay problema que yo venga para acá para trabajar por las tardes un poco con los muchachos y tal. Entonces, no, bueno, si quieres venir, pero yo no tengo nada para pagar ni nada de eso. No, si yo no quiero que me pague, sino que me deje. Entonces yo empecé a ir a esa herrería aquí en el Carmen, en Maracay, primero a ver trabajar, después me ponían todos los trabajos de castigo, cortar 200 tubos el mismo largo, entonces aprendí a dominar la trozadora. Después punteaban y me dejaban repasar los puntos de soldadura, me fueron enseñando a soldar, me fueron enseñando, y fui aprendiendo progresivamente hasta donde necesitaba lo elemental. Y después con esa misma gente hice la primera escultura. O sea que ahí nace la historia del trabajo con hierro. Tu trabajo tiene por supuesto, varias propuestas dentro de lo que es la investigación visual, ¿no? ¿Por qué tú decides tomar el trabajo escultórico a partir de la abstracción, orientándote hacia lo geométrico? Bueno, probablemente por esa misma historia. Porque también está lo figurativo, ¿no?, dentro de la escultura. Claro, pero yo creo que es más o menos la misma historia, porque yo había estudiado, mis grandes estudios de arte fueron dibujo. Yo estudié 4 años de dibujo con Roberto González aquí en Maracay. Entonces, excelente dibujante. Yo era dibujante. Roberto González en una oportunidad me regañó en un salón. Me dijo, bueno, perdemos un gran dibujante aunque ganemos un escultor, porque yo tuve la fortuna, por ejemplo, que por una exposición de fin de año Roberto seleccionaba un trabajo por alumno. Y a mí me dijo, no, a ti te voy a seleccionar 2 trabajos porque esto está muy bueno. Sí, Roberto fue realmente un gran maestro para todos los alumnos que él tuvo en la escuela de arte. Y es una huella enorme en Maracay. Sí. En Maracay hay una escuela de dibujo derivada de Roberto González. De Roberto González. Ajá, entonces ¿cómo te vas a esa parte geométrica? Claro, si esa era mi educación escolar, era el dibujo, mi educación visual era el museo y era la abstracción, porque ¿qué había en los pasillos y qué había en las salas casi permanentes? ¿Qué vi yo? A Calder, en el Museo de Bellas Artes. Allí estaba Pedro Briceño permanentemente como obras
estaba Pedro Barreto y estaba Víctor Valera en los pasillos del Museo de Bellas Artes. Entonces, la curiosidad, la primera, y después el haber llegado al hierro como material, también el hierro mismo propicia, favorece una corriente abstracta mucho más que figurativa. Mira, bueno, tú tienes como varias propuestas dentro de todo lo que ha sido el desarrollo de tu trabajo en la escultura. Vamos a ir a una pausa, pero al regreso quisiera también abordar, porque viene el círculo, viene el cuadrado, hay toda una cantidad de estudios dentro de tu trabajo en la escultura. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos para seguir conversando con nuestro invitado de esta noche, el escultor venezolano JJ Moro.